y llevados al laboratorio y con los ensayos de corte directo y de compresión triaxial, ¿no es cierto? En cualquiera de los tres tipos que ya conocemos. Entonces, con esos ensayos podía calcular el valor de la cohesión y del ángulo de fricción interna del suelo, ¿verdad? Asimismo, sabemos que hay otros ensayos que de manera indirecta y mediante correlaciones nos pueden permitir calcular esos dos valores de los suelos. Entonces, conociendo esos dos valores, ahora nosotros vamos a ver que con esto podemos calcular mediante las diferentes teorías que vamos a analizar, podemos calcular la carga de falla, o también se le conoce como la capacidad última de carga del suelo. Entonces, conociendo esta carga de falla o capacidad última de carga del suelo, lo dividimos por un factor de seguridad y ya vamos a ver más adelante ahora lo que es el factor de seguridad, y con esto ya podemos calcular la carga admisible del suelo, que es un factor o un valor muy importante que nosotros tenemos que conocer. Entonces, conociendo la carga admisible del suelo, ya nosotros vamos a poder diseñar nuestras cimentaciones. Entonces, como ven, es muy importante conocer la carga admisible del suelo, porque vamos a, de acuerdo a esta carga, a este valor, saber cuánto de carga le podemos aplicar al suelo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esto porque, como ya les había dicho, si yo sé que la carga admisible de una persona es de una bolsa de cemento, o sea, 42.5 kilos, que me puede cargar esa persona, entonces, si yo a esa persona le pongo 2 bolsas de cemento, o sea, ya le estaría poniendo 85 kilos, y si su capacidad de carga era de 42 kilos, entonces colapsa esa persona, ¿no es cierto? Es lo mismo. Si ustedes conocen la capacidad de carga de un suelo, que es de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, y le aplican 4, automáticamente ese suelo va a fallar, ¿no es cierto? Y la estructura se va a venir abajo. Por eso es muy importante que se conozca ese valor de la carga admisible del suelo. Entonces, por eso ahora viene la importancia de saber que este valor se puede calcular en base a la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo. ¿Y cómo conocemos el valor de la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo? Mediante, ¿no es cierto?, mediante los ensayos de corte directo o compresión simple o compresión triaxial, ¿no? O bien también indirectamente mediante los ensayos de SPT, cono de Peck, cono holandés, densidades, compacidad, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se calcula la carga de falla del suelo. Entonces tenemos primero que estamos en la página 1 de los apuntes, la capacidad de carga última en las cimentaciones superficiales. Nos dice, un cimiento es la base de soporte de una estructura que constituye la interfaz a través de la cual
se transmite las cargas al suelo o rocas subyacentes. En la mayor parte de los casos, los cimientos para las estructuras de todas las construcciones se fabrican con concreto reforzado. Cuando hablamos de concreto reforzado, estamos hablando del concreto al cual le hemos adicionado acero. Entonces, nuestras cimentaciones siempre van a ser de concreto reforzado porque van a estar sometidas a esfuerzos de compresión y también esfuerzos de corte por flexión y por punzonamiento. La función de un cimiento es la de transferir la carga de la estructura al suelo sobre el que está descansando sin sobrecargarlo. O sea, miren cuán importante es tener claro de que no podemos sobrecargar el suelo. Por eso es muy importante que conozcamos cuál es la capacidad admisible de carga que tiene ese suelo. Entonces, tenemos las fallas de las estructuras de cimentaciones. Las fallas de las estructuras de cimentaciones de una obra civil se originan por los asientos o hundimientos importantes, generalmente acompañadas de giro o incluso vuelco de las estructuras. Según la estructura y el tipo de terreno, el hundimiento puede ser 1, estamos en la página 1 de los apuntes, falla general por corte. Falla general por corte. Se produce cuando se aplica la carga gradualmente a la cimentación, originando un asentamiento hasta que se llega a un momento determinado cuando la carga por unidad de área es igual a la capacidad última de la carga de la cimentación, o sea, la carga de falla, ¿no? Si se continúa incrementando la carga, ocurrirá una falla repentina del suelo que soporta la cimentación y la superficie de falla en el suelo se extenderá hasta la superficie del terreno. Entonces ahí tenemos en la página 2 de los apuntes el esquema de cómo se va a producir una falla general de corte. En la gran mayoría de casos, la falla que se produce va a tener una forma cónica. Entonces, debajo de la cimentación se produce un cono que es el cono de falla y este cono refleja dos conos aledaños, como ven ahí en el gráfico, que se van a reflejar en la parte superficial del suelo, o sea, se va a observar fisuras en el suelo. Esto se produce cuando hemos sobrepasado la carga de falla, ¿no es cierto? Luego tenemos la falla de corte local en el suelo. Un aumento de carga sobre la cimentación también estará acompañada por un aumento del asentamiento. Sin embargo, en este caso, la superficie de falla en el suelo no se extenderá inmediatamente, sino en forma gradual, requiriéndose de un movimiento considerable de la cimentación para que la superficie de falla en el suelo se extienda hasta la superficie del terreno. Entonces vemos cómo se produce la falla de corte local en el suelo, siempre en forma cónica, pero cuando es una falla de corte local, no se refleja en la superficie, sino que queda debajo de la cimentación.
Luego tenemos en la página 3 la falla por punzonamiento. Se produce cuando la cimentación se apoya en un suelo bastante suelto. En este caso, la superficie de falla en el suelo no se va a extender hasta la superficie del terreno. La gráfica de carga-asentamiento será muy pronunciada y prácticamente lineal. Entonces vemos el esquema de la falla de corte por punzonamiento, siempre en forma cónica, pero esta vez ya no produce mayores consecuencias en la zona aledaña de la cimentación, sino se produce un asentamiento debajo de la superficie. Entonces serían los tres tipos de falla que se va a ocasionar en el suelo cuando vamos a exceder de la capacidad última de carga del suelo. Bien, ahora tenemos en la página 4 de los apuntes las teorías de distribución de carga y mecanismos de falla. Entonces, son las teorías que nos van a permitir calcular la carga de falla del suelo. Entonces, durante el transcurso de la mecánica del estudio de los suelos mediante la mecánica de suelos y la geotecnia, se han ido produciendo diferentes teorías y cada una de estas teorías tiene sus fundamentos y nos han enseñado a calcular la carga de falla. Entonces tenemos de las teorías más antiguas hasta las teorías más recientes que vamos a aprender y que vamos a utilizar para el cálculo de nuestra carga de falla y luego nuestra carga admisible del suelo. Entonces tenemos la primera teoría, la teoría de la elasticidad. Se aplica a los problemas de cimentaciones considerando primeramente los esfuerzos que el sistema de cargas exteriores produce en los puntos de la masa del suelo. Posteriormente, se encuentra la resistencia del suelo a este tipo de esfuerzos. Su composición indicará el comportamiento del suelo o si va a producirse la falla. La teoría de la elasticidad ha sido poco aplicada a los suelos porque presenta demasiadas dificultades matemáticas. Asimismo, presupone que el suelo es un material continuo, linealmente elástico, homogéneo e isotrópico, y que las deformaciones son instantáneas. Jean-Pierre pasa a Aguilar. Jean-Pierre, cierra tu micrófono. Ya. Igual Edwin Coragua Turbo, cierre su micrófono. Si no, lo sacamos de la sala. Entonces, como les decía, la teoría de la elasticidad presenta muchas dificultades matemáticas y plantea que las deformaciones son instantáneas. Entonces, cuando hemos hecho nosotros o hemos estudiado lo que es la consolidación de suelos, sabemos que no todos los suelos se deforman instantáneamente, ¿no es cierto?
que son los suelos gruesos los que se van a deformar instantáneamente ante la aplicación de las cargas, pero no así los suelos finos, ¿no es cierto? Hemos calculado que demora años para que se produzca la consolidación de los suelos, o sea, la deformación de los suelos. Por eso es que esta teoría no la aplicamos mucho. Bien, tenemos la teoría de la plasticidad. Considera que un material tiene un comportamiento plástico cuando se comporta inicialmente elásticamente hasta un nivel de esfuerzo, a partir del cual adquiere comportamientos elastoplásticos perfectos y rígidos plásticos con endurecimiento por deformación. Considera las siguientes hipótesis. Primero, que el material es homogéneo e isotrópico. Entonces, los suelos estratificados o aquellos en los que sus propiedades verticales difieren de las horizontales son los que no cumplen esta hipótesis. Segundo, no se considera efectos en el tiempo. Y hemos dicho que en las arenas y gravas esta hipótesis es satisfactoria. En cambio, en las arcillas el tiempo es importante, ¿no? Tercero, no se considera efectos de temperatura. Dada la poca variación de la temperatura que afecta a los suelos reales, se considera que esta hipótesis no introduce ninguna desviación en los análisis. Sin embargo, sabemos que hay casos especiales, como en el nuestro, en el altiplano, donde sí las temperaturas van a producir efectos en el suelo, ¿no? Y nos referimos al caso de las heladas, ¿no? Que origina que el agua intermolecular que se encuentra en los espacios vacíos o los poros se congele, originando una alteración en la capacidad portante del suelo. Tenemos ya en la página 5 de los apuntes teoremas del colapso plástico. El primer teorema dice que entre todas las distribuciones de esfuerzos estáticamente admisibles, la distribución real es la que corresponde al factor de seguridad máximo. Y el segundo teorema dice que entre todos los campos de velocidades de deformación cinemáticamente admisibles, el campo real es el que corresponde al mínimo factor de seguridad. Y vamos a considerar que cuando hagamos los análisis en los suelos puramente cohesivos, vamos a considerar que el valor de la cohesión es diferente a cero en estos suelos y el ángulo de fricción interna va a ser igual a cero para efectos del cálculo. Entonces, tenemos que la teoría de la elasticidad nos permite establecer la solución para el estado de esfuerzos en un medio semi-infinito, homogéneo, isotrópico y linealmente elástico,
cuando sobre él actúa una carga uniformemente distribuida, que le vamos a llamar una zapata, ¿no? Una cimentación. Y nos da la fórmula de que el máximo esfuerzo cortante va a ser igual a la cohesión, que es igual a la carga que se aplica entre pi. Entonces, vamos a tener que tau máximo, que es el esfuerzo máximo, va a ser igual a la cohesión y esta va a ser igual a la carga que aplicamos entre pi. Y tenemos que la carga de falla o carga máxima del suelo va a ser igual a pi por c más gamma por df, donde c es la cohesión, gamma es el peso específico del suelo y d sub f es el nivel de desplante o nivel de cimentación del suelo. Entonces, miren, tenemos ya una primera fórmula para poder calcular la carga de falla del suelo, que es igual a pi por c más gamma por d sub f. Bien, tenemos otra teoría, la teoría de Prandtl. Propone, ya estamos en la página 6 de los apuntes, la teoría de Prandtl propone el mecanismo de falla que se muestra esquemáticamente en la página 6 de los apuntes, donde vemos que siempre la falla va a tener una forma cónica, ¿no es cierto? Nos dice, ya tenemos que la zona de cimentación o la superficie de cimentación es el plano principal, ¿no? Y nos da, y la carga, al ser aplicada, va a formar conos en el suelo, las que nos dan regiones de esfuerzos constantes iguales a la compresión horizontal y cómo se va a producir el cono de falla que se va a incrustar como un cuerpo rígido moviéndose verticalmente como un elemento rígido. Nos dice que la presión límite que puede ponerse en la superficie está dada por el valor y nos da una segunda fórmula para el cálculo de la carga de falla que va a ser igual a pi más 2 por c, donde c es la cohesión del suelo. Entonces miren, siempre las fórmulas que nos van a permitir calcular la carga de falla del suelo están en función de la cohesión y del ángulo de fricción interna del suelo. Bien, tenemos una tercera teoría, la teoría de Terzaghi. Esta teoría de Terzaghi es una teoría que ustedes saben que Carlos Terzaghi es uno de los padres de la mecánica de suelos y la geotecnia, ¿no? Entonces, siempre esta teoría es una teoría que ha sido muy utilizada durante muchos años, porque esta teoría fue planteada en 1943 y durante
varias décadas, hasta la década del 70, ha sido la teoría que la mayoría de ingenieros hemos utilizado para el cálculo y el diseño de las cimentaciones. A partir de la década del 70, esta teoría ha sido superada por la teoría de Meyerhoff. Y hoy todos los ingenieros usamos la teoría de Meyerhoff para el cálculo de las cimentaciones. Entonces, esta teoría de Terzaghi nos dice, estamos en la página 6 de los apuntes, que Terzaghi fue el primero en presentar una teoría global para evaluar la capacidad última de carga de las cimentaciones superficiales. Entonces, ya sabemos que de acuerdo a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, decimos que cimentaciones superficiales son aquellas en las cuales el cociente o la división del nivel de desplante entre el ancho de la cimentación es igual o menor a 5, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice el Reglamento Nacional, de que cuando decimos que una cimentación es superficial, cuando dividimos el nivel de desplante o nivel de cimentación entre el ancho de la cimentación y ese valor es igual o menor a 5, entonces decimos que es una cimentación superficial. La teoría de Terzaghi, como que es una teoría, esa es la norma peruana, ¿no? La teoría de Terzaghi, que como que es una norma, teoría americana, entonces decía que se puede considerar como cimentaciones superficiales aquellas en las cuales la profundidad de cimentación o nivel de desplante es menor o igual que el ancho de la cimentación. Ese concepto ya está más claro con lo que les acabo de decir de nuestro reglamento, ¿no es cierto? Sin embargo, investigadores posteriores han sugerido que las cimentaciones con un nivel de desplante igual a 3 o 4 veces el ancho de la cimentación pueden ser consideradas como superficiales o poco profundas. Entonces, ya esos conceptos son de la teoría americana. Ya les he dicho cuál es el concepto de nuestra realidad con nuestro reglamento, ¿no? Sobre el caso de suelos con cohesión y fricción, es de mucha utilidad para cimentaciones superficiales. Esta teoría, o sea, la teoría de Terzaghi, no considera la resistencia al esfuerzo cortante del suelo ubicado sobre el nivel de desplante. O sea, era una limitación que tenía esta teoría, ¿no? Solo consideraba el comportamiento del suelo debajo de la zapata y no consideraba el comportamiento sobre la zapata. Y nos propone el siguiente mecanismo de falla. Y vemos esquemáticamente en la página 7 de los apuntes cómo se va a producir la falla. Entonces, como siempre, ya lo habían planteado otros científicos, Terzaghi también reafirma que la falla va a tener una forma cónica, pero nos indica asimismo, él lo divide en
en 3 zonas, ¿no? Una zona 1, que es la que está debajo de la cimentación, que es una cuña que se va a mover hacia abajo, ¿no? Luego, una zona 2 o 2 triángulos, que nos dice que son las zonas de corte radiales, que son arcos de una espiral logarítmica. Y la zona 3, que son los triángulos de las zonas en estado plástico pasivas, también conocidas como zonas de Rankine. Y lo bueno de esta teoría es que nos identifica dónde se ubica el ángulo de fricción interna y cuál es el valor del ángulo de falla del suelo, que viene a ser, como ven en el esquema, 45 menos phi medios, que sería el ángulo de falla del suelo. Entonces nos plantea que el esfuerzo efectivo que se está aplicando al suelo va a ser igual al peso específico del suelo por el nivel de desplante. Entonces estamos en la página 8 de los apuntes y vemos que el esfuerzo efectivo Q va a ser igual al peso específico unitario del suelo debajo del cimiento por el nivel de desplante. Y nos plantea la fórmula para el cálculo de la capacidad última de carga o carga de falla, Q sub U, que va a ser igual a C por N sub C más Q por NQ más U medio gamma B por N gamma. Entonces, en esta fórmula, NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de carga adimensionales y que están en función del ángulo de fricción interna. Vamos a ver más adelante las fórmulas para poder calcular los valores de estos factores de capacidad de carga. Luego, C, ya sabemos, es la cohesión del suelo, Q es el esfuerzo efectivo, gamma es el peso específico del suelo debajo del cimiento, B es el ancho de la cimentación. Entonces, en base a estos valores, se puede calcular, nos da la Terzaghi, la fórmula para la capacidad última de carga del suelo. Asimismo, en base a esta fórmula general, como vemos en los apuntes en la página 8, nos da también Terzaghi las fórmulas para calcular la carga de falla para cuando nuestras zapatas van a ser cuadradas, cuando van a ser rectangulares y cuando van a ser circulares, ¿no? Entonces, tenemos las fórmulas para cada forma de la cimentación. Nos dice asimismo que la resistencia a la compresión simple de un suelo va a ser igual al doble de su cohesión. Luego tenemos la teoría de Skepton. Es otro científico americano que también plantea una teoría
pero esta vez solamente para el cálculo de las cargas de falla en los suelos cohesivos. Entonces tenemos en la página 9 la teoría de Skepton. Es apropiada para las cimentaciones en arcillas cohesivas, o sea, cuando el ángulo de fricción interna es igual a 0, sean superficiales o profundas. Considera que en los suelos cohesivos, la superficie de falla de los cimientos más profundos será de mayor desarrollo por tener la cohesión que trabajar más, correspondiéndole un mayor valor al factor de capacidad de carga N sub C. Y nos da la fórmula Q sub U, que es la carga de falla, que va a ser igual a C por N sub C, que ya hemos dicho es un factor de capacidad de carga, más gamma por D sub F. Gamma es el peso específico del suelo y D sub F es el nivel de desplante o nivel de cimentación. Nos dice que N sub C varía en función del cociente del nivel de desplante entre el ancho de la cimentación. Entonces, como les decía, esta teoría de Skepton es básicamente para suelos cohesivos. Finalmente, tenemos la teoría de Meyerhoff, que prácticamente, como les decía, a partir de la década del 60 y fundamentalmente con mayor fuerza a partir de la década del 70, ha reemplazado o desplazado a todas las otras teorías que les había enunciado. Entonces, esta teoría es mucho más completa, como que es reciente, y ha abarcado y solucionado todas las limitaciones que las otras teorías nos planteaban. Por eso es que en la actualidad nosotros los ingenieros civiles somos o consideramos a esta teoría y la utilizamos para el cálculo de las cimentaciones. Entonces, tenemos ya en la página 10 de los apuntes que la teoría de Meyerhoff plantea, considerando que las teorías anteriores son sólo para cimentaciones continuas, cuadradas o circulares, y no abordan el caso de cimentaciones rectangulares. Además, no toman en cuenta la resistencia cortante a lo largo de la superficie de falla en el suelo arriba del fondo de la cimentación, y no consideran asimismo que la carga sobre la cimentación puede estar inclinada, o sea que con las otras teorías, si teníamos una columna inclinada, no podíamos calcular o diseñar la cimentación. No podíamos calcular la carga de falla, teníamos que suponerla como que fuera una carga vertical. Era otra de las limitaciones que planteaban estas teorías anteriores. En cambio, con la teoría de Meyerhoff, y como vamos a ver más adelante, ya podemos calcular la carga de falla cuando tenemos columnas inclinadas, cómo se hace el cálculo. Entonces, Meyerhoff, el año de 1963, planteó la siguiente ecuación para el cálculo
de la capacidad de carga última o carga de falla de un suelo. Entonces, ahí tenemos en la página 10 de los apuntes la fórmula que nos va a permitir calcular la carga de falla del suelo, que va a ser igual, como ven, es una fórmula grande, larga, porque abarca todos los aspectos del comportamiento del suelo. Entonces, pero también toma como base las otras teorías y las perfecciona, ¿no? Entonces tenemos que está en función de la cohesión, está en función del esfuerzo efectivo. Sabemos que la cohesión es C, el esfuerzo efectivo es Q y del peso específico del suelo, ¿no? Pero introduce, además de que continúa considerando los factores NC, NQ y N gamma, que ya los habíamos visto en la teoría de Terzaghi y que sabemos que son los factores de capacidad de carga, también introduce como novedad los factores de forma Fc sub S, Fq sub S y F gamma sub S. También los factores de profundidad FCD, FQD y F gamma D. Y los factores de inclinación FCI, FQI y F gamma I. Entonces, en base a estos factores de forma, de profundidad y de inclinación, más los factores de capacidad de carga, la cohesión del suelo, el esfuerzo efectivo, el peso específico del suelo y el ancho de la cimentación, podemos calcular la carga de falla del suelo. Entonces, tenemos en la página 11 las fórmulas para poder calcular los factores de capacidad de carga, ¿no es cierto? NQ, NC y N gamma, que como vemos está en función del ángulo de fricción interna de los suelos, ¿no? Allí tenemos la ventaja de que estas fórmulas nos permiten calcular los factores de capacidad de carga y en algunos casos son un poco laboriosas, pero la gran ventaja que tenemos es de que ya en esta época han hecho ya ese trabajo otros estudiosos, otros científicos, ¿no? Y nos han proporcionado ya los valores de NC, NQ y N gamma mediante tablas, ¿no? Que ya hoy día se las he pasado a ustedes, entonces ya el que quiera puede calcular con estas fórmulas, pero si no, simplemente utilizamos las tablas porque son también exactas, ¿no? Y entonces simplemente conociendo el ángulo de fricción interna del suelo, que es phi, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder, mediante las tablas que les he pasado de Terzaghi y también de Meyerhoff, y también las tablas de Skepton, vamos a poder calcular
los valores de NC, NQ y N-gamma de una manera rápida, ¿no? Ahora el que quiera puede también utilizar esta fórmula. Bien, además Meyerhoff nos plantea, como les decía, factores de forma. Estos factores de forma fueron planteados y adicionados a la fórmula de Meyerhoff recién el año de 1970 por el científico De Beer, y tenemos ahí en la página 11 los factores de forma, cómo se calcula el factor de forma FCS, FQS y F gamma S. Cada uno tiene una fórmula diferente. Igual tenemos los factores de profundidad que fueron también descubiertos y planteados por el científico Hansen en 1970. Entonces, estos factores de profundidad los vamos a calcular de acuerdo a dos condiciones. Una primera condición, cuando el valor de la división del nivel de desplante entre el ancho de la cimentación, o sea, DF entre B, es menor o igual a 1. Entonces tenemos ahí en los apuntes, en la página 11, tres fórmulas, ¿no? Para poder calcular estos factores de profundidad. Y cuando en la página 12, cuando el nivel de desplante entre el ancho de la cimentación es mayor a 1, tenemos otras tres fórmulas diferentes a la anterior para calcular los factores de profundidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta segunda condición porque estas fórmulas son fórmulas mixtas. Eso hay que tener mucho cuidado y subrayenlo, porque para calcular el factor F sub de FQD, como vemos ahí en la página 12, va a estar en función del arco tangente de F entre B, que tenemos que calcularlo en radianes, ¿ya? Igual FQD. El arco tangente siempre lo calculamos en radianes. Y el resto, como es la tangente del ángulo de fricción interna, tangente phi o seno de phi, lo calculamos en grados, ¿no? Normalmente. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Fundamentalmente, eso les digo en los exámenes, todo lo calculan en grados o todo lo calculan en radianes y el resultado pues no les sale bien, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta. Y finalmente, los factores de inclinación que fueron también descubiertos y planteados por los científicos Hanna y Meyerhoff, miren, recién en el año de 1981. Entonces, recién ellos pudieron solucionar este problema de las cargas inclinadas. Asimismo, por eso les digo que esta teoría es sumamente completa, porque también considera la posición del nivel freático en el suelo, cosa que no consideraban, como hemos visto esta noche, las otras teorías, ¿no? Entonces,
Meyerhoff nos plantea 3 casos de acuerdo a la posición del nivel freático. Entonces, el primer caso es cuando el nivel freático está sobre la cimentación, ¿no? Entonces, cuando el nivel freático está sobre la cimentación, como vemos en el esquema de la página 12, hay que hacerle unas variaciones en la fórmula al esfuerzo efectivo, Q, que nos dice cómo debemos trabajar ese esfuerzo efectivo, que va a estar en función del peso específico seco y del peso específico sumergido. El peso específico sumergido es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua. Entonces, vamos a tener que hacer esa variación. Y también en el último término de la ecuación, vamos a trabajar con el peso específico sumergido, que ya como les digo, es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua. Entonces, esas dos modificaciones vamos a tener que hacer en la ecuación original de Meyerhoff cuando el nivel freático está sobre la cimentación. De igual manera, cuando el nivel freático está debajo de la cimentación, pero a una distancia que es menor o igual al ancho de la cimentación. Entonces, cuando el nivel freático está a una distancia que vemos allí en el esquema de la página 13, menor o igual que el ancho de la cimentación, entonces también se hace unas modificaciones ya no en el esfuerzo efectivo, sino en el peso específico en el último término de la ecuación. De la forma como tenemos ahí en la página 13, que vamos a modificar en función del peso específico sumergido y la distancia que hay al nivel de desplante. Y nos dice que Meyerhoff, que finalmente cuando el nivel freático está localizado a una distancia debajo, a una distancia mayor debajo de la cimentación, que sea una distancia mayor del ancho de la cimentación, que el agua no va a tener ningún efecto en la capacidad de carga del suelo. O sea, viendo de que si yo tengo una cimentación de 3 metros de ancho y si mi nivel freático está a 4 metros debajo de mi zapata, entonces no tiene ningún efecto. O sea, cuando la distancia es mayor que el ancho de la cimentación, entonces no tiene ningún efecto el nivel freático. Entonces simplemente trabajamos con la fórmula original sin variar ningún aspecto. Bien, y finalmente vamos a ver lo que es el factor de seguridad. Entonces, nosotros en base a estas teorías, fundamentalmente a la teoría de Meyerhoff, les había dicho que calculamos la capacidad última de carga del suelo, ¿verdad?
Esa capacidad última de carga del suelo lo dividimos entre un factor de seguridad. Ese factor de seguridad lo dividimos entre el factor de seguridad y vamos a obtener la carga admisible del suelo. Ustedes que han leído ya la norma saben que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado al 2018, nos dice que todos los ingenieros debemos trabajar con un factor de seguridad de 3, ¿no es cierto? Y que solamente cuando conozcamos muy bien el comportamiento del suelo, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad universitaria, donde hemos construido varios edificios y ya teníamos muy bien estudiado el suelo, entonces ese factor de seguridad podemos reducirlo a 2. Pero nunca podemos trabajar sin factor de seguridad. Entonces, ¿qué viene a ser el factor de seguridad? Viene a ser una cantidad que nosotros aplicamos, en este caso, de acuerdo al reglamento de 3, que reducimos la carga de falla en un valor de 3, por decir, si yo tengo que mi carga de falla va a ser 3, o sea que, perdón, claro, que yo digo que mi carga de falla va a ser, yo he estudiado y mediante las teorías, calculo que mi carga de falla va a ser de 3 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Alguno podría decir, entonces yo le puedo aplicar como máximo 3 kilogramos por centímetro cuadrado al suelo, porque eso es lo que me dice que si me paso de esa carga, va a fallar mi suelo, pero si no, no. Pero dado de que el estudio de suelos, el comportamiento de los suelos no es hasta ahora exactamente estudiado como debe ser por las múltiples variables que presenta el suelo y que aún no lo podemos nosotros cuantificar adecuadamente, como lo que hacemos, por ejemplo, en el cálculo y diseño estructural, donde mediante los elementos finitos podemos calcular exactamente el comportamiento de un centímetro cuadrado, de un milímetro de una estructura, ¿no es cierto? En cambio, en los suelos hay muchos factores imprevisibles que pueden hacer variar, que no se han estudiado hasta ahora. Y por eso es que nosotros, a pesar de que sabemos de que la carga que puede soportar ese suelo es de 3, yo voy a calcular y decir que no, sino que solamente puedo aplicar 1 kilogramo por centímetro cuadrado, porque a ese 3 lo divido entre mi factor de seguridad 3 y quiere decir que mi suelo solo va, o que yo voy a aplicarle a ese suelo 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Se dan cuenta, ¿verdad? A ver, si yo tengo un factor o tengo una carga de falla que he calculado de 6, ¿no es cierto? Y tengo un factor de seguridad de 3. ¿Cuánto sería la carga admisible que yo voy a decir que tiene ese suelo? A ver quién quiere ganarse un puntito.
levante la mano. Mi carga de falla o mi carga última es de 6 y tengo un factor de seguridad de 3. ¿Cuánto de carga es mi carga admisible? O sea, ¿cuánto voy a considerar que le puedo aplicar a ese suelo? A ver, dime, Gustavo. Ingeniero, serían 2. Muy bien. Sería de 2. Gustavo Mamani Condori, ¿no? Mamani Condori. Gustavo, muy bien. Tienes tu primer puntito. Claro, sería de 2, ¿no? Entonces, a pesar que sé que ese suelo puede soportar 6 kilos, pero yo voy a diseñar mi cimentación como que solo pudiera soportar 2 kilos. Se dan cuenta, ¿verdad? ¿Está claro eso de factor de seguridad? Miren, cuando hice el diseño del primer edificio de la ciudad universitaria, ese edificio que donde está ahora la decanatura, la dirección de la carrera de civil, ¿no es cierto? Eh, los estudios de suelos para ese edificio yo los tuve que hacer en Cusco, en el laboratorio de suelos de Cusco, porque no teníamos todavía laboratorios nosotros. Entonces, allí fue que con los ensayos de compresión triaxial pude calcular la carga de falla y diseñé la cimentación de ese edificio para 3 pisos, con un factor de seguridad de 3, ¿no? Como que no conocíamos todavía ese suelo, diseñé la cimentación con un factor de seguridad de 3. Entonces, para el edificio que en un comienzo en el proyecto tenía 3 pisos. Después, cuando terminamos el tercer piso, vino el rector y me dijo, ingeniero, ¿podemos aumentarle 2 pisos más a este edificio? Me dijo, porque la gente decía que ese edificio se iba a caer, porque nunca habían construido en ese tipo de suelos, porque era como una laguna esa zona de Juliaca. Nadie se atrevía a construir nada. La ciudad de Juliaca terminaba donde está Petroperú. Hasta ahí nomás llegaban la línea 1. Después no, nadie más. Entonces decían que ese edificio de 3 pisos que habíamos construido se iba a caer. Entonces el rector me preguntó, ingeniero, ¿podemos aumentarle a este edificio 2 pisos más? Porque estamos necesitando aulas y si les preguntaban a ustedes, ¿qué dirían ustedes? Si saben que han hecho con un factor de seguridad de 3. ¿Qué dirían? ¿Que sí o que no, que se aumente? Normal, inicio, normal. Ya, Jean-Pierre dice normal. ¿Por qué? ¿Por qué diría yo normal? Aumentele normal. No se podría aumentar más, ingeniero, porque tiene una sola capacidad desde el inicio. Pero tengo un factor de Por el factor de seguridad. seguridad, ingeniero. ¿Por qué? Por el factor de seguridad. Porque yo había calculado por el factor de seguridad como que ese edificio cuántos pisos iba a tener.
¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Como para 9 pisos, ingeniero, porque el factor sería era 3. Claro, muy bien, Gustavo. Yo digo por eso que ustedes, los ingenieros civiles, son pues los más inteligentes que hay en la universidad. El único problema es de que no quieren estudiar. Si estudiaran, pucha, ¿qué serían? Claro, al toque la han parado, ¿ves? Yo podía aumentar tranquilamente, le dije al rector, sí, aumentemos más los 2 pisos y no va a pasar nada, porque yo había diseñado ese edificio como que iba a ser un edificio de 9 pisos, ¿no? La cimentación de ese edificio está como para 9 pisos. Ustedes me dirán, pero ¿por qué pues entonces lo ha hecho usted para 9 pisos y iba a ser solo de 3 pisos? Porque así nos manda el reglamento. Ese es el factor de seguridad. ¿Y ustedes han visto ese edificio? ¿Cuántos años tiene? Ya creo que 30 años tiene ese edificio. Y no tiene una sola rajadura, no tiene una sola fisura, nada. ¿Por qué? Porque se ha diseñado adecuadamente con un factor de seguridad. Entonces, ese es el factor de seguridad que te da la confianza para que tú puedas tranquilamente hacer ampliaciones o saber cómo se va a comportar el suelo. Entonces, alguno de ustedes estará diciendo, pero eso encarece la cimentación. Por supuesto que sí, porque no es lo mismo una cimentación de un edificio de 3 con una cimentación de un edificio de 9 pisos, ¿no es cierto? Va a ser más cara, pero es lo que tenemos que asumir nosotros como ingenieros por la seguridad de la edificación o del puente. O sea, de cualquier cimentación que hagan, los estribos de un puente, de un reservorio, siempre se trabaja con factor de seguridad. Bien, entonces está claro, ¿no es cierto?, el factor de seguridad. ¿O hay Sí, alguna ingeniero. duda? Bien, entonces vamos a ver, les he enviado las tablas a los compañeros que recién se han inscrito en la lista. El compañero Jimmy Jackson Sumimamani es el delegado del curso, entonces se pueden hacer incluir en el grupo o que les dé el código para poder ustedes bajar los apuntes que ya se ha enviado, y también hoy día les he enviado las tablas. Entonces, no las explicamos las tablas ahora, sino en la siguiente clase, porque seguro que no las han todavía bajado, no las han hecho, no han imprimido. Por favor, en la siguiente en la siguiente clase ya vamos a empezar a hacer ejercicios y tienen que tener sus tablas, y para explicarles cómo vamos a manejar esas tablas, tenganlas listas. Ahora, también a quienes recién se integran, ya les he dicho que podemos en cualquier momento reunirnos para aclarar los ejercicios, etcétera, y también las revisiones de cuadernos. O sea, no es que como en los semestres anteriores, el último día se amanecían ustedes haciendo su cuaderno de la forma como sea. No, tengan al día sus cuadernos, porque en cualquier momento decimos, ya nos reunimos esta tarde y revisión de cuadernos.
Entonces no se vayan a estar haciendo sorprender y diciendo que no, que por qué, que postergación, nada. Tengan al día sus apuntes, sus cuadernos y los ejercicios los vamos a resolver. Es la única forma como también van a entender. Porque ahora, ¿cuántos que recién han empezado? Pucha, que ni siquiera habrán podido entender lo que hemos hablado. En cambio, los que tienen ya sus apuntes, sí la han parado, ¿no es cierto? Entonces, chicos, guerra avisada no mata ingenieros civiles. Tengan siempre todo al día para poder hacer las cosas bien. Les agradezco a ustedes vuestra compañía esta noche. Los invito a que nos volvamos a reunir el próximo martes. Pórtense bien, que nada les cuesta. Estudien, porque lo que están lo poco que ahora aprendan, para mañana les va a servir mucho. No hagan renegar a sus padres y a triunfar, chicos. Nos vemos el próximo martes. Pueden retirarse. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Denis. Buenas noches. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches, David. Ingeniero, buenas noches, ingeniero. Gracias más bien por la Puede, organización de Ya. ingeniero. Gracias, Jaime. Más Chao. claro. No, ingeniero, gracias más bien, ingeniero. Chao. ingeniero, Sí, dime. ingeniero, le quería pedir si me podía agregar a la asistencia, por favor, ingeniero. Recién acabo de matricularme. Sí, por favor, Ya. ingeniero. No estás todavía en la lista, ¿no? No, ingeniero, todavía no. Como estaba Ya, haciendo mi Río. trámite de matrícula y recién me han autorizado para que pueda matricularme. Ya listo. Río Silva. Ederson David. Ya listo. Ya te incluía. Ya, muchas gracias, ingeniero. Listo, no tienes por qué. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Ingeniero, hay un compañero que está escribiendo al chat, Iván Vladimir, creo. Sí, el cuno. Sí. ¿Dónde está el cuno? También no está en lista. Ya, a ver, vamos a ver. Cuno, Montalvo, Iván. Ya te estamos inscribiendo, Cuno. Ya listo, Iván Cuno. Ya estás en la lista. Ya no te tienes que preocupar, Cuno. Ponte al día nomás. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Rivera Zapana también no estoy en su lista, ingeniero. No estás tampoco en la lista. Ya. No, ingeniero. Rivera Gracias, Zapana ingeniero. Yuni. Listo. Listo, ya estás. En la lista. Ingeniero, que tenga una buena noche, ingeniero. Gracias, Jimmy. Gracias por las clases, más bien, ingeniero. A ti. Cuídense mucho. Igualmente, ingeniero.
Ya, chao, Jimmy.